Damos inicio al panel Perspectivas de los Independientes en México, por lo que cedo la palabra al moderador, Raúl Rodríguez Márquez, coordinador Zona Norte de Concamín. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Sean bienvenidos a este segundo día de actividades de nuestra reunión anual de industriales. El proceso de consolidación democrática en México presenta escenarios distintos y diferentes. Por un lado, se han experimentado transformaciones sociales y políticas que han implicado la instalación de pluralidad y competencia entre los distintos partidos políticos que existen en nuestro país. Por otro lado, aún con la existencia de diversas fuerzas políticas en el país, el ciudadano se ha alejado de la oferta política existente ante la ausencia de esquemas efectivos de democracia interna. En ese tenor, y después de algunos intentos, se logró consolidar la reforma constitucional que permitió la existencia de las candidaturas independientes, mismas que surgen como una necesidad para que el ciudadano pueda ocupar una vía alterna que le permita competir por un cargo de elección popular y con ello desarrollar la actividad pública con un enfoque diferente al establecido por los partidos políticos y corrientes existentes. La industria nacional, en concordancia con la iniciativa presentada para tal efecto, considera conveniente fortalecer la participación activa y responsable de los ciudadanos en la definición de los asuntos públicos. Si bien nuestra confederación es apartidista por estatutos, no quiere decir que seamos apolíticos. Es por ello que hoy se necesita que los candidatos independientes y la industria nacional trabajemos en la creación de esquemas que permitan el desarrollo industrial a nivel regional, el cual servirá como una palanca que impulse la creación de empleos y el crecimiento económico. En la actualidad, dentro del contexto de las propuestas recientes de una reforma del Estado y las fórmulas necesarias para que esto sea posible, se mencionan distintas soluciones para que se dé un cambio integral, que conlleve a una vida más democrática y sustentable en nuestro país, estando entre las distintas propuestas para ello las candidaturas independientes, las cuales también serían una respuesta a una demanda naciente de la propia sociedad que en muchas ocasiones ya no se ve representada por los intereses que presentan los propios partidos políticos. Sin embargo, es necesario considerar que si bien la candidaturas independientes por un lado refleja una participación más directa por parte de la sociedad, así como un legítimo acceso al poder inmediato, también presenta diversas aristas de control de trasfondo que es necesario analizar, ya que entre otros factores puede darse el hecho de que puedan verse influenciados por poderes fácticos o en su caso abran las puertas para que lleguen actores sin experiencia que lesionen de manera grave la confianza de los ciudadanos que emiten su voto y sobre todo impactando de manera negativa el desarrollo económico de nuestro país. La comparación de las candidaturas independientes frente a los partidos políticos ha generado varias posturas encontradas, debido a que estos últimos gozan de ciertas ventajas sobre las recientes candidaturas independientes, como lo son el ámbito del financiamiento, de representación ante el nuevo organismo electoral, el acceso a los medios de radio y televisión, así como también la falta de protección de sus derechos político-electorales, y en este sentido, cobra importancia el aspecto de la democracia, pues en el entendido de esta no tendrían por qué existir diferencias entre las candidaturas independientes y los partidos políticos, pues ambos deben de gozar de equidad en las leyes electorales. Así, las candidaturas independientes constituyen un tópico polémico, ya que en su existencia ha dado paso a un fuerte debate en tanto si se fortalece en el sistema democrático o por el contrario, permitirán canales para dar fuerza al amiguismo o nepotismo. Lo cierto es que su existencia permite a los ciudadanos que están fuera de las filas partidistas registrarse con un mínimo de firmas para validar el apoyo ciudadano y sin duda, señores y señores, otorgan un espacio de participación que se había perdido. Para los industriales, señor gobernador, señor presidente municipal, representa una oportunidad más en la que se podrá poner en manos de los ciudadanos postulantes a un cargo de elección popular la agenda de desarrollo industrial regional que permita posicionar la política industrial como una palanca de crecimiento económica, generadora de empleos y de bienestar.
Señoras y señores, muy buenos días, sean ustedes bienvenidos, como decía, a este segundo día de actividades de nuestra reunión anual de Industriales 2015. Con estas reflexiones como base de la postura de nuestra confederación, iniciamos el panel denominado Perspectivas de los Independientes, los retos y la ruta de las candidaturas independientes. Es un honor para Concamín y por primera vez en nuestra RAE contar con la presencia del gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Bienvenido, señor gobernador. Gracias. Gracias. Asimismo, como el señor presidente municipal de Morelia, Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar. Bienvenido, señor presidente municipal. Sean ustedes bienvenidos y gracias por acompañarnos. La mecánica de este panel sugerida será la siguiente. Les pediríamos a cada uno de los panelistas una presentación hasta por 15 minutos, donde esperamos compartir o que nos compartan sus opiniones, experiencias, grandes retos y expectativas respecto de este nuevo esquema de participación democrático. Después, plantearemos 3 temas donde solicitaremos la opinión de nuestros invitados hasta por 10 minutos. Y finalmente, durante los 15 minutos restantes, daremos un espacio a las preguntas de los asistentes hacia nuestros invitados. Si lo tienen a bien, iniciamos este panel con el señor gobernador constitucional del Estado de Nuevo León. Bienvenido, señor gobernador. ¿Quieres ahí o acá, señor? ¿Aquí o acá? Aquí. Está bien. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero no defraudarlos. Voy a hablar sin ambajes y sin un concepto retórico. Ser independiente implica que puedas hacer las cosas bien, porque no traes el peso de ningún interés mediático, económico o político en la espalda. No es solamente competir, sino gobernar de manera independiente. Es decir, hay una costumbre en este país de que todo tiene que ser acordado, conciliado con los entes que normalmente o tradicionalmente gobiernan el país. Yo he encontrado en la manera individualizada la mejor forma de gobernar. Encontramos la mejor forma de ganar una campaña, porque nos comunicamos individualmente, encontramos en el individuo la fuerza que este país necesita para salir adelante. La comunicación individualizada es superior a la comunicación masiva. Cuando la gente se comunica de manera individual, encuentra mejores fórmulas para ponerse de acuerdo. Y entonces yo creo que este tema de candidaturas independientes no solamente va a ayudar a la competencia, sino que va a fortalecer la democracia del país. Los partidos políticos podrán o tendrán, más bien diría tendrán porque hay que obligarlos a mejorar sus condiciones de participación, a tener mejores elementos en sus cuadros, a hacer mejores cosas por quienes gobiernan. Entonces la competencia es buena. Sin embargo, hay una gran diferencia entre lo que tiene un partido político y lo que puede ser un candidato independiente, las reglas que ustedes ya conocen y que hoy por hoy son muy cuestionadas por la misma sociedad. Es decir, los partidos políticos se abrogaron el derecho de postular candidatos, cosa que constitucionalmente no es posible. Todos los ciudadanos tienen el derecho de ser postulados, o de competir, o de votar o ser votado. Eso dice la Constitución. No es un derecho de los partidos políticos. Es algo que hemos dejado que pase. Hoy creo que esta gran competencia que se va a dar, yo estoy seguro que 2016 va a ser una gran competencia y va a tornar una ruta hacia el país diferente. Los partidos no creen eso, pero tampoco creían que yo podía ganar. O sea, nadie en su sano juicio podía ganar. Platicaba hace rato con algunos de ustedes que yo estuve aquí en este mismo foro hace año y medio. Juan Pablo, por ahí andas, ¿no? Estás, tú me decías ahí en el elevador, Jaime, no jodas, no es posible, ¿no? Y yo le dije, voy a ganar. ¿Pero por qué estás tan seguro? Y le enseñé mi telefonito, ¿no? Y dije, mira, ¿qué dice la gente? Hoy ya no, las televisoras ya dejaron también de ser parte de un sistema, perdón por los que están aquí,
pero ya fueron superadas por la propia población y por la propia comunicación. O sea, las televisoras, más que ser un proceso de comunicación, fueron un cómplices de un sistema. Sé que me va a ir como en feria por lo que estoy diciendo, pero es la verdad. La verdad es lo que va a sacar adelante un país. Entonces, cuando tú no tienes esos compromisos como independiente de un ente político, un ente económico, un ente mediático, puedes hacer mejor las cosas, evidentemente. Les doy un ejemplo. Nuevo León gastaba 1.600 millones de pesos de comunicación al año. 1.600 millones de pesos que le pagábamos a los medios de comunicación. Hoy no gastamos nada. Yo en el primer mes de gobierno ahorramos 300 millones de pesos. Ahorramos 300 millones de pesos. Que sirven evidentemente para dar servicio a la comunidad en áreas que son fundamentales. Como partidos políticos tienes el compromiso con todos los que están ahí. Entonces llegas al gobierno y ya llevas compromisos de los partidos por los cuadros mismos que los partidos están promoviendo, y entonces llegas al gobierno con todos los que son parte de un sistema, de un partido. Hoy nosotros en el gobierno de Nuevo León, todos los que estamos ahí no militamos en ningún partido político. Y eso hace que se ponga a chambear la gente. No solamente que no milite, podrá a lo mejor simpatizar o luego quiera ser candidato de algún partido, pero es una decisión personal, no del gobierno, no de un sistema de gobierno, que creo que eso es lo importante en el tema de los independientes. Que podrás llegar y no vas a trabajar para ningún partido político, vas a trabajar para los ciudadanos que te eligieron y los que no te eligieron también, porque son parte de la sociedad. Entonces, puedes tener un equipo de trabajo que no esté pensando en la siguiente elección. Y cuando no estás pensando en la siguiente elección, te concentras evidentemente en resolver los problemas que tiene la comunidad. Y entonces no eres competencia. Y no estás trabajando para la siguiente elección, sino trabajarás para las siguientes generaciones. Y creo que es el propósito. Les pongo otro ejemplo de Nuevo León, que también se van a reír porque así pasó. Ustedes en sus estados o donde son, siempre han visto que en los congresos locales siempre hay discusiones, ¿no? El PRI contra el PAN, el PRD o el PT o el PANAL, o cualquier partido. Bueno, hoy en Nuevo León se acabaron esas discusiones, porque hoy todos los diputados están trabajando juntos. Logramos unirnos. Obviamente todos contra mí, pero ya no tienen esas diferencias entre sí. Entonces se logran mejores acuerdos. Se logran mejores acuerdos porque se privilegia evidentemente el sentido de la comunidad y no el sentido de un partido. ¿Por qué? Porque yo como gobernador no soy competencia de los partidos políticos en este momento. Entonces eso es grandioso porque la sociedad ve y entonces la misma sociedad va avanzando. Pongo un ejemplo claro. El Congreso del Estado aprueba la Ley de Coordinación Fiscal sin consultar al gobierno. Y eso es bueno, no tenía por qué consultar al gobierno. Ni siquiera decirle al gobernador nada. Yo dejé que pasara. Obviamente la ley la hicieron no con el propósito de beneficiar a los ciudadanos, sino con el propósito de restringir la acción del gobierno. Obviamente nosotros, analizando el tema, yo hice una consulta ciudadana, le pregunté a la gente si aceptaba o no la propuesta de los diputados. Mayoritariamente la gente me dijo que no. Vetamos la ley y los diputados se pusieron el grito en el cielo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Reflexionaron y dijeron no podemos ir contra la sociedad. Y entonces hoy nos pusimos de acuerdo. O sea, se dio una condición de acuerdo. Ese es algo extraordinario. Otro caso es, ahorita yo estoy proponiendo la verificación vehicular, que es un tema discutible, muy discutible. Y traigo encima a toda la población, incluyendo a los diputados. Pero hay que enfrentar el problema o no. ¿O dejamos que se sigan contaminando las ciudades? Hay evidentemente nuestro recuerdo inmediato el tema de la verificación como un tema de corrupción. Ese es el tema, no es la verificación, sino es el tema de la corrupción. Y entonces, como no se ha actuado contra la corrupción,
En ningún caso, pues la gente dice, no, pues otra vez lo mismo, ¿no? Entonces empieza el desencanto. Nosotros, en Nuevo León, actuaremos con la corrupción y contra la corrupción de una manera absoluta. Les doy un ejemplo. Hemos licitado, somos el primer estado del país que licita de manera pública todas las obras. Es decir, ya no hay sobre cerrado. Es decir, hoy todas las obras que hemos licitado se hicieron de manera abierta, con los medios de comunicación presentes, abrimos los sobres, aquel que dio las mejores condiciones es el que se gana y de enfrente de todos. Nos ahorramos 30% el costo de la obra, 30%. ¿Ese 30% hacia dónde iba? Hacia la corrupción. Entonces, la competencia de independientes, y aquí quiero yo finalmente concretar, son ejemplos de gobierno, pero también ejemplos de una campaña. ¿Por qué la gente decidió votar por un independiente de Nuevo León? Los que son de Nuevo León, ¿por qué? ¿Cuántos de ustedes votaron por mí? Esos mentirosos. No se crean. Hay una reacción evidentemente a estar contra un sistema. Contra un sistema. El sistema político mexicano está obsoleto, caduco, podrido y corrupto. Esa es una razón. Hay un encabronamiento colectivo en este país contra los partidos políticos, ¿cierto o no? ¿Cuántos de ustedes militan en un partido político? No le saquen. No pasa nada. Hay prensa. Muy bien, hay uno. ¿Cuántos no militan en un partido político? No, el resto. Entonces ya se jodieron los partidos políticos. Si nadie milita, si nadie está ya haciendo eso, entonces los partidos políticos tienen que modificar su accionar, ¿o no? Eso es bueno. Este país tiene que sostenerse, obviamente, también con los partidos políticos. Yo no estoy en contra de ellos. Estoy diciendo que se pervirtieron, que hicieron cosas que no se deben de hacer y que hoy la sociedad está castigando eso. Y entonces tendrán que modificarse y eso nos va a llevar a una verdadera competencia. Y en la democracia podremos sacar adelante el país. Es decir, Nuevo León es un ejemplo. En Nuevo León la gente salió a votar, a ir contra un sistema, generar un nuevo sistema y que puede ser un ejemplo para que el país pueda, en la democracia, en la tranquilidad, sin la violencia, lograr lo mejor para que se den mejores condiciones. Y entonces podremos tranquilizar para que haya mejores inversiones, para que se generen mejores empleos, para que logremos sacar adelante a las gentes que no tienen una posibilidad, porque todo el tema de corrupción ha echado a perder muchas cosas. Esa es una realidad. Entonces, ¿por qué hoy la gente se ha volcado a eso? Háganse una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? ¿Quién no tiene Facebook? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, estos 6 están out. No existen. No están. ¿Por qué no están? ¿Por qué no están enterados? Ellos le hacen más caso a Loret de Mola o a Joaquín López Dóriga en tema de la comunicación. Pero si ustedes leen Facebook, la gente se comunica de todo. Ustedes han tenido fiestas de sus hijos o bodas de sus hijos, ¿no? ¿Qué hacen? Publican en un periódico que se casó su hija o no. Es una costumbre. O la fiesta o la invitación, vaya. Hay una satisfacción de nosotros decirle a la comunidad lo que está pasando en nuestra familia. ¿A poco no es cierto? Lo hacemos. Bueno, la gente en Facebook, cuando yo empecé a manejar Facebook, la gente dice, no, Jaime, es que te gusta el chisme. Es que la vida es un chisme. O sea, todos nosotros estamos en el chisme todos los días. La gente escribe en Facebook todo. Absolutamente todo. Y entonces ahí el gobernante tiene una mina de oro para poder saber qué piensa la gente, qué quiere la gente, qué está opinando la gente todos los días y puede resolverlo de manera inmediata. Entonces, eso ya venció a la comunicación masiva. Esa es otra razón por la que la gente va a migrar, desde mi punto de vista, a escoger mejor.
porque va a encontrar en la comunicación quién sí puede ser un bueno o malo representante de él en el momento de las decisiones electorales. Quiero concluir. Con esta pequeña información, es poco tiempo para poderles platicar muchas cosas, pero quise concretar, es decir, sí hay condiciones en este país. Sí va a haber condiciones en este país, desde mi punto de vista, superiores a otras elecciones anteriores. El año 2016 va a ser un año de competencia fuerte. Y el año 2018 creo que los dos partidos mayoritarios van a sufrir la mayor derrota de su historia. No soy saurín ni adivino, simplemente leo Facebook. Es decir, ya hay un pronóstico absoluto. Es decir, hay un gran rechazo a las políticas públicas que han implementado los dos partidos mayoritarios. No hay una simpatía masiva respecto a las políticas públicas desde los dos partidos dominantes en ningún ejercicio de gobierno, ni en el ejercicio del gobierno de la República, ni en el ejercicio de los gobiernos de los estados que hoy se gobiernan de esa manera. Eso va a generar evidentemente una gran participación y eso es bueno, no es malo. Yo no estoy diciendo que vayan a ganar o perder, sino estoy hablando de una gran competencia. Eso va a hacer entonces que los gobiernos mejoren su actuar, eso es bueno. Eso va a hacer entonces que si algún partido de los mayoritarios logra ganar o tiene la victoria, podrá hacer mejores las cosas porque va a tener un ente enfrente que lo va a estar vigilando o cuestionando o modificando en su criterio este tipo de políticas públicas que en cierta medida la población en México no está aceptando. Hay ejemplos claros. Uno de ellos, el rechazo de los gobernantes en turno sobre las candidaturas independientes, porque no es la ley la que está rechazando las candidaturas independientes, son los gobernantes, los que quieren perpetuarse en el poder, y eso la población los va a quitar. Esos gobernantes están cometiendo un grave error, porque lo que están haciendo es hacer que la gente empiece a organizarse de tal forma que los va a llevar a la derrota. Eso pasó en Nuevo León. Es un ejemplo. Concluyo con una reflexión. El tiempo es aquí y ahora, no hay tiempo más para México. Hay esquemas de violencia en muchas partes del país, no solamente violencia física, hay violencia verbal, hay violencia económica, hay violencia social. Tenemos problemas en muchos estados de la República. El norte del país tiene problemas también. Nuevo León, tenemos 125,000 migrantes de Oaxaca, alrededor de cerca de 170,000 de Chiapas. Hoy estamos recibiendo una migración fuerte de Guerrero y la gente se queda ya a vivir en Monterrey. Eso en el camino va a generar, evidentemente, una despoblación del sur. Está habiendo una despoblación del sur del país, donde hay una gran riqueza, pero que hay una gran pobreza. Hay una gran riqueza natural, pero hay una gran pobreza en el tema de educación, en el tema de servicios, en el tema de infraestructura. Entonces, estas cosas suceden precisamente porque los gobernantes se autoflagelan o se autodestruyen pensando que las cosas están bien. Yo creo que la competencia va a ayudar a que este país sea mejor. Y yo creo que podemos, en la reflexión absoluta de si es bueno o malo esta competencia, yo voy más bien porque es bueno, porque hoy la posibilidad de que México cambie va a ser así, y voy a hacerme una autopromoción. Ya despertó el México bronco. Esa es la verdad. Pero no es el México violento. No es el México ese que todo el mundo pronosticaba, sino es el México ese que quiere cambiar, ese que quiere usar su poder en la decisión para llevar mejores gobernantes al poder y lograr que las cosas cambien. Eso es cuanto yo tengo que decirles. Muchas gracias por escucharme y estaré aquí pendiente por algunas preguntas que ustedes tengan al final. Gracias. Muy bien, Jaime, muy bien. Gracias. Muchas gracias.
Bien, doctor. Gobernador. Gracias. Le pediríamos su turno al señor presidente municipal, don Alfonso Martínez, si es tan amable. Gracias. Mientras tanto, le recuerdo a nuestros participantes, por favor nos hagan llegar las preguntas por escrito, que las señoritas edecanes le estarán pasando el formato. Muchas gracias. Muy buenos días. 13 minutos, ¿no? Es un honor estar con ustedes este día en un evento tan importante a nivel nacional y por supuesto compartir este foro con mi amigo el gobernador de Nuevo León y además pues que hemos sido compañeros de batalla. Fíjense que reflexionando un poco de qué es lo que yo quisiera compartir con ustedes, creo que es muy importante que ustedes puedan saber cuál es la diferencia entre un candidato independiente y un candidato ciudadano, como se vino calificando a través del tiempo y la participación política. Un candidato ciudadano, somos todos, pero a través del tiempo se estuvo catalogando únicamente como candidato ciudadano aquel que nunca había participado en la política y que salía de la iniciativa privada y que algún partido político le daba la oportunidad de ser candidato, o lo utilizaba para ser candidato. Y un candidato independiente es aquel que participa sin partido político. Esa es la diferencia. Porque al principio había mucha confusión y decían, oye, pero tú no eres candidato ciudadano. Y decía, bueno, todos somos ciudadanos. Pero efectivamente, no vengo de... Vamos, la diferencia es esa, el candidato independiente es el que participa sin partido político, entonces soy candidato independiente. Eso decía en ese momento, ahora bueno, pues ya pasó la elección. Los partidos invitaron durante mucho tiempo a algunos empresarios a participar en política. ¿Por qué creen que era esto? Primero, porque el partido político no tenía posibilidades de ganar. Entonces, utilizaba figuras públicas o utilizaba personas de la iniciativa privada para poder levantar su votación en el lugar donde iba a participar. Entonces decía, mira, ahorita no tenemos candidato, pues vamos a invitar a fulano de tal, que es alguien prestigiado o alguien reconocido, y con él podemos ganar, y si no, cuando menos levantamos la votación. Pero eso sí, toda la gente en el gobierno la vamos a poner nosotros. O sea, se utiliza al candidato, se utiliza el gallo para ganar y meter todos los demás en el partido, del partido político al gobierno. No sé si les suena conocido eso o recuerden que haya sucedido en algún lugar. Después, una vez que, bueno, ¿cuál es la diferencia de un independiente y cuál es la diferencia de un partido político? Miren, cuando nosotros ganamos, a mí me cuestionaban mucho y me decían desde el principio, no va a poder ganar, es más, ni siquiera va a poderse registrar como candidato independiente porque las reglas están exageradas, son requisitos sumamente complicados, están diseñadas para que no haya candidatos independientes. Pero coincido con lo que dice el gobernador de Nuevo León, la ciudadanía se une en contra de todas estas injusticias y las vencen, porque eso implica o da la imagen de que no se quiere que existan, entonces la gente se une para que existan. Y para que se den una idea, en Michoacán los requisitos son que necesitas el 2% de las firmas del padrón electoral. En el caso de las alcaldías te dan 20 días para juntar ese 2% y en el caso de la gobernatura te dan 30 días. Pero en Michoacán tiene que ir la gente de manera presencial a firmar. Entonces, para ser yo candidato independiente tuvieron que ir a firmar 13,200 personas. Suena poquito comparado con las 405,000 firmas que obtuvo el gobernador de Nuevo León. Pero imagínense ustedes durante 20 días, 600 personas diarias que vayan a un módulo a firmar con su credencial de elector y una copia fotostática para decir yo quiero que sea candidato independiente. 600 personas diarias durante 20 días consecutivos. A 4 módulos en la ciudad de Morelia, que es una ciudad de casi 1 millón de habitantes, y además módulos ocultos, o sea, en lugares de difícil acceso. Sí es un reto. Después, solamente tienes 20 días,
Y lo vamos a comparar con la formación de un partido político, para que ustedes se den una idea, porque en una boleta ven a 10 partidos políticos y si acaso en algunos lugares se logra ver un candidato independiente. Para formar un partido político en Michoacán se necesita el 0.26% de las firmas del padrón. O sea, a mí me pidieron 12.300 firmas para Morelia, la capital del estado, 1 millón de habitantes. A un partido político le piden 7.500 firmas para todo el estado de Michoacán. Le dan 1 año para juntarlas, al independiente 20 días, y las pueden llevar los partidos políticos. El independiente tiene que llevar o tiene que ir la gente a firmar de manera presencial. O sea, con las firmas que logramos conseguir para ser candidato nada más por Morelia, me hubieran alcanzado para formar un partido político en Michoacán. Es muy sencillo formar un partido político. Ahora, pasó la elección y yo ya no le voy a costar al Estado. Los partidos políticos el año que entra en Michoacán no hay elecciones y el Estado les está dando dinero. Y el otro año tampoco habrá elecciones y le van a seguir dando dinero. Nosotros estamos levantando la voz para que sea más fácil participar, para que si el día de mañana ustedes deciden participar, no tengan que encasillarse a un partido político y que les impongan a toda la gente que va a participar en el gobierno, sino que ustedes digan, ya estuvo bueno, quiero participar, quiero hacer las cosas de manera distinta y me meto y tengo la posibilidad de ser independiente. Que puedan, como dijo el gobernador, votar y ser votados. La lucha que yo tengo no es para que desaparezcan los partidos políticos. La lucha es para que volteen a ver nuevamente a la ciudadanía para tomar sus decisiones y que haya otra alternativa más para participar o simplemente para votar. Que tú veas en la boleta a los representantes de los partidos políticos y veas también al candidato independiente, aquel que va sin partido político. Y ahora les voy a decir por qué es mejor una candidatura independiente. Miren, ya con estos requisitos que ustedes vieron, cuando decido participar, dicen los partidos políticos, no va a juntar los requisitos, no va a poder ser candidato independiente. Bueno, pues los logramos. Ya que los logramos, dijeron, no, pues no puede ganar, no tiene estructura para poder ganar una elección. Pues ganamos. Y después dijeron, no va a poder gobernar. Y estamos haciéndolo, y créanme que vamos a tener mejores resultados, estoy seguro. Porque ¿saben quién es mi equipo de trabajo? La ciudadanía. Nosotros, efectivamente, al no tener toda esa estructura de partido que decían que era la que te hacía ganar, al no tener esa estructura, nosotros involucramos a la ciudadanía. Hicimos una convocatoria pública para poder integrar a las personas de niveles de direcciones, jefaturas de departamento y subdirecciones y equivalentes. Bueno, pues de ahí salieron hasta algunos secretarios. De la ciudadanía, de gente que presentó su currículum y al ser evaluado, estudiado, y de ahí empezamos a invitar a la gente, y créanme que ahorita es una dinámica en el municipio de un gran compromiso, de mucho trabajo, de estar acabando con los lugares en donde hay mucha corrupción, que está penetrada por todos lados y en todos los rincones, y que estaba acostumbrado el gobierno, fíjense esto, obsérvenlo en cualquier lugar de sus municipios o sus estados. Están acostumbrados a que a la persona que ponen en algún lugar, como que se convierte en el dueño de ese territorio. Y todo lo que se pueda hacer en ese lugar es para él. Y así lo ven. Están viendo los de las licencias, los de que tienen que ir a hacer, por ejemplo, bueno, cosas tan simples, pero que laceran enormemente a la sociedad. Por ejemplo, que de Protección Civil van a revisar un negocio y dicen, mira, tu extinguidor no cumple los requisitos, pero mira, aquí hay un lugar en donde te venden los adecuados para que no tengas problema. O sea, de cosas tan simples como esa, hasta las licencias de fraccionamientos, de muchas cosas. Pero hay otra cosa también que quiero decir con ustedes. La ciudadanía espera resultados distintos de los independientes.
Pero todo mundo quiere encasillarte a que hagas las cosas de la misma manera. Y hablo todos, periodistas, empresarios, líderes sociales, todo mundo. Porque llegan los periodistas y pues ya se dijo que quieren sus jugosos convenios para que pueda salir en la televisión o en el periódico, o simplemente que no hablen mal de ti o no te difamen. Pero también llegan los empresarios para decir, oye, autorízame este fraccionamiento, mira, voy a generar empleos y demás. No cumple el porcentaje de donación, pero pues genero muchos empleos. Y así en todas las áreas, quiero decirles que estamos inmersos en una dinámica nacional en donde la corrupción no nada más es del gobierno. Y lo que he hecho yo en Morelia es pedirle a la ciudadanía que me ayuden a que las cosas sean de manera distinta, que me ayuden a gobernar de manera distinta y que no me pidan cosas que siempre hemos visto a través del tiempo que están mal. Que juntos podamos hacerlo mejor. En este caso, en Morelia, con esta convocatoria pública que hicimos para que participe la ciudadanía y nos ayude a gobernar, los resultados se están reflejando en cómo estamos cerrando la llave en los lugares en donde había mucha posibilidad de ser de la corrupción. En este sentido, yo creo que pueden participar y ayudar mucho. Miren, a México le va a hacer mucho bien que haya una real participación en la democracia. Le va a hacer mucho bien a sus empresas y a sus negocios que se empiece a acotar y a cerrar el paso a la corrupción. Y le va a hacer mucho bien a México que ustedes levanten la voz para que pueda participar de manera más simple y más equitativa una persona sin partido político. Porque el temor que tienen algunos gobernadores y que están cerrando la puerta o el camino a los independientes no tiene que ver más que con el temor de perder ese confort y esa posibilidad de perpetuarse en el poder. Unos y otros se van cubriendo y de todas formas todos quedan dentro. Tienen un dicho que dice así: todos los políticos en un partido como los frijolitos de la olla. Unos arriba, otros abajo, bien apretaditos, pero todos adentro. ¿Y qué ha provocado eso? Que con la alternancia que ha habido en el gobierno, con la posibilidad de que gobierna un partido y después llega otro, pues llegan con sus equipos, con esas grandiosas estructuras que presumen en un proceso electoral, y todos tienen que entrar a trabajar al gobierno, se ocupen o no se ocupen, todos cobrando un sueldo. Y tenemos estructuras impresionantes. A mí me dejaron ya nada más para salir en el último año más de 200 bases que no sabemos dónde ponerlos y qué ponerlos a hacer, pero ya están basificados y hay que pagarles el sueldo. Y ocupaba más policías, no más bases. Pues ahora tenemos que ver cómo hacerlo y dónde recortamos para poder hacer lo que sí realmente ocupa el municipio. Y todas esas estructuras que meten los partidos políticos hacen que el presupuesto se agote en gasto corriente y en sueldos y salarios y no en servicios o en obra que necesitan los municipios. Hace unos días estuve en la CONAM en Chihuahua y me dieron la oportunidad de hablar ante más de 1000 alcaldes de México, y yo les decía que qué opinaría el ciudadano si se diera cuenta que en sus municipios el gasto corriente o el sueldo de sus empleados, para pagarlo, no alcanzan las contribuciones del predial de los ciudadanos. Están siendo ineficientes los municipios. Lo que tú recaudas de ingresos propios no te alcanza para pagar solamente el sueldo de los empleados del ayuntamiento. Ya no digas que puedes hacer una obra pública o puedes llevar el agua o puedes hacer algo más, no alcanza. Entonces los municipios están siendo ineficientes y los gobiernos de los estados también, por esa alternancia en donde se juntan
en donde cuando entra un partido político tiene que meter a toda su gente a trabajar, aun cuando no se ocupe. Nosotros estamos haciendo una reingeniería, vamos a cortar, estamos recortando el organigrama, vamos a trabajar con una menor cantidad de personas y con ese ahorro vamos a poder hacer muchas más cosas. Se me acabó el tiempo, quisiera decirles muchas más cosas, pero bueno, habrá oportunidad ahorita en preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien explicado, Pablo. Presidente, felicidades. Gracias. Muchas gracias, señor presidente municipal. Si les parece, de acuerdo a la mecánica establecida, pasaríamos a unas posturas de preguntas que de alguna manera ya tocaron nuestros invitados y después cerraríamos con las preguntas del público. Yo les quisiera poner 3 temas que creo que hemos recogido de nuestros participantes de manera general para que ustedes nos dieran su opinión en esta segunda ronda. Es un tema que, si bien lo abordaron, creo que vale la pena precisar mucho para el futuro, dado como el nombre de este panel, que es la ruta, los retos y la ruta de las candidaturas independientes. Ustedes saben que en el ámbito legislativo, particularmente en los estatales, en los locales, ha habido diversas iniciativas que han buscado bloquear este tipo de cosas. Bien lo dijo el señor gobernador de Nuevo León, no son los partidos, son seguramente los gobernadores en algunos casos, como el incremento de firmas, que también comentaba el señor presidente municipal. Pero ¿qué opinan de 3 casos particulares que son los que creo que se han difundido más? El caso de Puebla, que recientemente, inclusive hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solamente en el tema de las firmas, no del tiempo, ahí siguen acotándolo a 20 días, como bien decía el presidente municipal. El caso de Veracruz, que creo que ha sido un caso muy emblemático, el señor gobernador lo ha manejado también en medios, y sin duda el caso de Chihuahua. Esa sería la primera postura que nos gustaría mucho conocer de ustedes. Voy a leer las 3, si quieren, para hacer una ronda y pasamos a las preguntas. La siguiente es en contrario censo. Nos llama mucho la atención a la Confederación que distintos partidos políticos, al ver esta nueva forma de expresión democrática que comentaban tanto el gobernador como el presidente municipal, pues se han tratado de adaptar, ¿no? Particularmente el PRI y el PAN, el PRD también ha planteado diversas iniciativas para fortalecer el tema de las candidaturas independientes en la ley. Inclusive el PRI, si no mal recuerdo, el sábado pasado en su Consejo Político Nacional decidió abrir los próximos 13 procesos electorales del año que entra a candidaturas independientes, siempre y cuando estos evidentemente les garanticen el triunfo. Nos gustaría mucho su opinión, porque bueno, esto sin duda es un parteaguas que se está dando, ¿no? Y la última, creo que muy importante para nosotros, y la tocaba ahorita al final el señor presidente municipal y también el señor gobernador, su opinión y acciones, ya nos dijeron algunas, pero que dentro de su ámbito de gobierno, para combatir, creemos nosotros, el problema más grande y el flagelo más grande que tiene nuestro país y que está compuesto por 3 temas. La falta de transparencia que lleva a la corrupción, cobijada por la impunidad. Creo que es un tema fundamental para que este país tenga realmente y pueda detonar económicamente. Y bueno, si hay tiempo y de una vez, díganos ustedes si creen que para el 18 hay condiciones de ver en la boleta presidencial a un candidato independiente y si tiene grandes probabilidades. Empezamos, si quieres ahora empezamos contigo, señor gobernador. Gracias. Creo que, mira, Chihuahua, Veracruz, Puebla tienen una particularidad, que los gobernadores quieren perpetuarse. Ese es un grave problema de este país, que también está en la sangre de todos nosotros los mexicanos, ¿no? De que el gobernante en turno tenga que poner al candidato en turno para poder continuar mandando o influyendo en las decisiones de gobierno. Y eso evidentemente es malo, no debe ser. Pero también tenemos un grave problema en el tema legal, es decir, los diputados son quienes hacen la ley electoral. Es decir, los mismos partidos hacen la ley y eso es malo. O sea, yo creo que debemos de migrar ya a que el Instituto Federal Electoral sea quien determine sin la necesidad de los diputados. Y hay que zafar ya al instituto de la propia ley. O sea, de la propia... sigue siendo un ente del Congreso y tiene que ser un instituto autónomo, totalmente autónomo, en el que se signen las reglas y haya igualdad y equidad, como dice la Constitución, en la competencia. Esa sería una solución. Porque así, si ves, hay una diversidad entre requisitos entre un Estado y otro. Por ejemplo, en el caso de Poncho, que obligaron a que la gente fuera a firmar. Y es algo inaudito eso, ¿no? Es decir, si la gente tiene su credencial de elector, que esa es
el mismo gobierno o las mismas leyes dicen que tu identidad electoral es una credencial. Suficiente como para que tú digas, yo estoy de acuerdo en que el señor participe. Claro. Es un tema de confianza, ¿me explico? Que generaría una mayor participación. Y creo que el requisito de un porcentaje de firmas es necesario, ¿cierto? Porque no cualquiera puede competir, tiene que ser aquel que pueda tener una influencia en un cierto número de ciudadanos para poder lograr esa posibilidad de un respaldo, ¿no?, que permita que sí pueda ser candidato. Y ese porcentaje yo creo que no debe ser más allá del que le piden a los partidos políticos, porque esa debe ser la equidad. Es decir, si un partido político para crearse necesita el 0.26% de las firmas de su padrón electoral en el Estado, pues eso es lo mismo que le debes de pedir en proporcionalidad a quien quiera competir. No el 3% que le está pidiendo ahora. El 3% es demasiado para 20 días. El 26% se los piden un partido en todo el año. O sea, todo el año. Y tú le pides a un candidato en 20 días reunir el 3%, muchos sí podrían, otros no, pero entonces también estás generando una imparticipación de la sociedad. Creo que ahí es más bien son cacicazgos que en este país se van a ir terminando, ¿no? Y se van a ir terminando porque, al igual que Alfonso, creo totalmente que el ciudadano organizado es infinitamente superior a cualquier partido político y a cualquier sistema político. En cuanto a las decisiones de estos estados para la participación, yo creo que sí va a haber una gran participación. Yo he estado observando electoralmente estos estados y creo que el PRI va a tener un gran problema en esos 3 estados de la República, porque han estado aplastando a la sociedad. En Puebla, obviamente, el PAN. Yo estuve en Puebla en una conferencia, hice la misma pregunta que les hice a ustedes, a los jóvenes de la universidad, y todos opinaron mal del gobernador. Todos. No hubo alguien que dijera que el gobernador tenía razón. Y entonces yo no sé quién asesore al gobernador. Creo que tendría que tener un asesor de Facebook, no el gobernador de Puebla, para que pudiera saber qué está pasando, porque la verdad es que cuando la población está diciéndote, pues tienes que hacerle caso, tienes que orientar en ese sentido. Y yo sí creo que sí va a haber en el 2018 alguien que pueda generar una condición en el país en esta circunstancia. Obviamente el sistema está haciendo todo para que no exista. Es decir, están encontrando en la manera de los estados la manera de que no sea el país quien reduzca esa posibilidad, sino encontraron en una manera, pues bien, los partidos políticos, el PRI, por ejemplo, a mí me dio mucha risa esta posibilidad que hizo el PRI. O eres independiente o no eres independiente. O sea, ningún partido va a apoyar a un independiente, porque entonces le va a imponer, como dice Alfonso. O sea, si voy contigo, compadre, nomás que si ganas, todas estas posiciones son para gente de mi partido. Y entonces se perdió la independencia. Entonces yo creo que nadie, en su sano juicio, solamente que sea un palero, o paleros, porque existen también esos, que van a competir con las siglas o con el apoyo de un partido, entonces no serán independientes. El independiente es aquel que va sin ninguna posibilidad de que ningún partido político le tenga que condicionar una participación. Creo que hay condiciones. Eso es bueno también porque es malo por el lado de que el PRI pueda tener un candidato así, o varios candidatos. Es importante, evidentemente, que alguien que diga, no, pues el ir por las firmas es algo grandioso, aún con la dificultad. Creo que tanto Alfonso como yo tuvimos la oportunidad de ir a la calle, de hablar con la gente, de batallar, evidentemente, como se debe, el estar buscando la opinión de la sociedad. Y entonces cuando un partido dice, no, hombre, no te preocupes, yo te presto mis siglas para que participe, y tú dices que eres independiente. Eso es muy fácil. A mí en lo personal me lo propusieron todos los partidos pequeños en Nuevo León. Me decían, te prestamos ¿para qué andas batallando, cabrón? No batalles, hombre. Estás en chinga en la calle y no sales. Entonces, no, mejor mira, te prestamos el sello, te registras, tú dices que eres independiente y con tu fuerza ganamos alcaldías, diputados y todos a toda madre, ¿no? Pero ese no es el propósito. El propósito es que haya una competencia, que haya una libertad
y que evidentemente en ese sentido podamos encontrar la mejor solución para la democracia de este país, que creo que es esa, ¿no? Que la gente se sienta en libertad de apoyar, ayudar o participar en cualquier tiempo de elección electoral, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Sí va a haber, no creo que los que andan diciendo ahorita que puedan ser candidatos ¿Les alcance? les alcance porque no van a ir por las firmas. No está fácil el tema de ir por las firmas en todo el país. Creo que, viéndolo objetivamente, no he escuchado a nadie que quiera decir que quiere ir de candidato independiente. Hay opiniones de muchos, pero de los que yo he visto que salen en los medios, no he escuchado a ninguno que diga yo quiero ser. No sé si tú tengas algún dato sobre el tema o alguno de ustedes, pero todos son díceres, ¿no? Oye, dicen que fulano, que sutano, que perengano, pero a esos personajes no los he escuchado que quieran buscar ser candidatos independientes. A lo mejor Jorge Castañeda otra vez. Se me hace que le va a dar hueva, ¿no? No sé. Muchas gracias. Gracias. Alfonso, por favor, comentarios, tus reacciones a estas posturas. Bueno, pues yo coincido en que los gobernadores lo que quieren es, pues, seguir mandando. Hay una gran tentación en la política mexicana, lo hemos visto a través del tiempo, de que el que sale quiere seguir mandando. Por eso incluso en la historia de nuestro país entraban presidentes y tenían que sacar del país al que salía porque si no, él quería seguir atrás del poder. En los estados es lo mismo, lo que pretenden es, pues, tener quien siga atrás para que tape todas sus fechorías, tener a quien poner como gobernador para poder seguir haciendo sus negocios o poder seguir mandando. El poder es adictivo y el poder transforma a las personas y quiere, pues no queda más claro, no hay más que lo que quieren es, pues, perpetuarse, o lo que quieren es poner al que sigue, cerrarle el paso a alguien que no les acomoda o que ya les debatió fuerte, o no lo sé. Pero lo cierto es que aún así hay algo en la ley que dice que la ley no puede ser restrictiva, solamente progresiva en los derechos humanos. Y por ejemplo, en Michoacán, que son el 2% para las firmas, se podrá legislar para que sea el 1.5 o el 1%, o sea, hacia abajo, pero no para que sea el 3 o el 4 hacia arriba, porque entonces ya es una ley restrictiva y se puede echar abajo en la sala superior. También hace unos días la sala superior determinó algunas cosas que, bueno, ya quedan estipuladas, pero algunas otras sí preocupan. ¿Qué quedó ya estipulado? El que es inconstitucional que la gente tenga que ir a firmar para que haya un candidato independiente. O sea, eso quiere decir que en Michoacán la ley actual ya es inconstitucional en esa parte. Y que basta con que alguien se inconforme y pueda presentarlas nada más llevándolas. Hay algunas otras cosas que se tiene que avanzar. Yo creo que tenemos que avanzar en que sea igual la posibilidad de formar un partido político a ser candidato independiente, cuando menos igual. Debiera de ser más fácil ser candidato independiente, porque el partido político le cuesta a la ciudadanía y el candidato independiente no. El partido político, reitero, todos los años tiene un presupuesto que me parece que cuando hay elecciones se duplica. Exacto. Y la candidatura independiente tiene que formar una asociación civil que automáticamente queda anulada el día de la elección. O sea, ahí termina y desaparece. Y no va a poder seguir o no va a poder recibir financiamiento. Otra cosa que está mal, han dicho, lo que pasa es que la posibilidad de que los candidatos independientes van a generar la posibilidad de que por ahí participen los grupos fácticos. Esos ya están en los partidos políticos. No necesitan candidaturas independientes para ello. Y la ciudadanía tiene que ser lo suficientemente astuta para ver por quién votar.
Yo quiero decir algo, no sé qué opina el gobernador de Nuevo León, pero no porque salgan ya candidatos independientes por todos lados van a ser los mejores. Exacto. O sea, va a haber candidatos buenos y va a haber candidatos malos, y yo personalmente pienso que van a infiltrar a muchos candidatos independientes para tratar de desacreditar la figura. Y también pienso que va a haber algunos espontáneos que van a querer participar y pues no van a ser los mejores. Yo creo que la ciudadanía debe de ver esto como el hecho de que haya alguien más en la boleta, alguien sin partido, pero que revisen quién es el mejor. A lo mejor el mejor puede estar en un partido político, pues hay que votar por él. Pero que sí haya la posibilidad de participar de manera independiente. Porque los partidos políticos no crean que no van a armar la estrategia de cómo mermar las candidaturas independientes, cómo infiltrar a algunos, o en qué estados les conviene que haya independiente y lo van a impulsar, y en qué estados no, porque también eso se puede ver en un tablero de ajedrez. Aquí restamos votos a tal partido para poder ganar nosotros, etcétera. Tenemos que estar atentos a ello. Primero, para que no se prostituyan las candidaturas independientes. Y segundo, para que se elijan las mejores personas y que sea una posibilidad más. En el caso del 2018, vi que ya me pasé, muy rápido. En el caso del 2018, claro que hay las condiciones para que haya un candidato independiente. Vamos abriendo brecha. En Morelia no había condiciones para un candidato independiente y ganamos. En Nuevo León no había condiciones para un candidato independiente y ganó el Bronco, como todos lo conocemos. Hay condiciones para el 2018 y si no, por supuesto que hay quienes pueden abrir esas condiciones para el 2018. Hay algo que a mí me gustaría ampliar. Adelante, para cerrar. Ahorita que escuchaba a Alfonso, fíjese, Nuevo León sacamos 1.020.000 votos, el doble o más que todos los partidos juntos. Nuevo León se va a ahorrar una gran cantidad de dinero, porque ya no, ese dinero que estaba proporcionalmente repartido para los partidos políticos ya no se repartirá así. Es decir, también al país le irá muy bien, porque el tema de financiamiento a los candidatos independientes es muy pírrico, es muy pequeño. Les doy un ejemplo, yo tuve una campaña, el PRI tuvo 1.600 spots de televisión y a mí me dieron 16. El PRI tuvo casi 8.000 spots de radio y a mí me dieron 22 spots de radio. O sea, eso también cuesta, ¿no? Le quitas a las televisoras y al radio tiempo, aire, que es un negocio de ellos y que se lo tienes que dar gratuitamente a los partidos. Y no tiene ningún beneficio. Pero también proporcionalmente, ahora por ejemplo en el Congreso del Estado, nosotros no tenemos ningún diputado, pero los diputados que se registraron independientes, o sea, el número de votos que sacaron los diputados independientes es superior a quien sacó la segunda posición en el gobierno, en el Congreso, y no tiene ningún diputado de representación proporcional. Que eso también está mal en la ley, es decir, no hay representación proporcional de los independientes. Pero sí hay representación proporcional en los ayuntamientos, es algo que nosotros ganamos en Nuevo León, hicimos una controversia y logramos ganar, entonces sí hay representación de quienes compitieron para presidentes municipales y en sus planillas lograron meter regidores de representación proporcional. Pero en el tema del dinero, yo siempre lo he dicho así, es decir, votar por un independiente es quitarle un peso a los partidos políticos. Eso es cierto. O sea, un voto independiente le quita un peso del financiamiento público o de la prerrogativa pública a los partidos políticos. Y yo creo que los partidos políticos no deberían de tener financiamiento público, esa es mi opinión. Que se rasquen con sus propias uñas. Eso sería grandioso para este país. Algunos dicen, no, es que va a haber dinero sucio, pues entonces no escojas un sucio, cabrón. O sea, hoy todo está transparente, ¿me explico? Es decir, entonces el dinero de los mexicanos,
que es generado por los trabajos de los mexicanos, se le da a los partidos políticos para que vivan, sobrevivan y tengan ahí a todas sus amigas queridas, mayates, trabajadores, y me siga viviendo del presupuesto de los mexicanos. Entonces, el Independiente no le vas a dar nada. Entonces, yo no estoy empujando a que el Independiente tenga financiamiento público. Nosotros, es más, yo todavía tengo, creo que en la cuenta que nos dieron del IFE, los 300,000 pesos que nos dieron para la campaña, ahí están. La gente colabora. Cuando la gente quiere que las cosas cambien, la gente colabora, la gente participa. Y entonces es clarísimo. Yo creo que sí es bueno, muy bueno empujar a que en la propia ley ya no se den financiamiento a los partidos políticos, y hay que empujar para eso. Creo que México está maduro ya para eso. ¿O no creen ustedes eso? Creemos que sí, sí. ¿No? Gracias, señor gobernador. Gracias, señor presidente municipal. Lamentablemente el tiempo es un tirano en este tipo de paneles, se nos acabó el mismo. Les ofrecemos, si el señor gobernador, el señor presidente municipal está de acuerdo, que las preguntas, muchas que ustedes ven que les hicieron llegar a ambos, se las hagan llegar a ellos y sus equipos a través de nuestros compañeros de Concamín, se las respondan y los hagan llegar a sus correos electrónicos si les parecen. Y bueno, pues dicho lo anterior, y si el presidente Herrera no tiene inconveniente, agradecemos de verdad al señor gobernador de Nuevo León, al señor presidente municipal de Morelia, Michoacán, su presencia. Siempre falta tiempo, pero por eso están invitados para el próximo año con muchísimo gusto. Muchas gracias. Y como dice... Adiós. Y como dice uno de nuestros invitados, a jalar que se ocupa, ¿verdad? Señor presidente. Agradecemos la participación de los panelistas y a continuación Manuel Herrera Vega, presidente de Concamín, les hará entrega de un reconocimiento por su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Sí. ¿Regalas una foto? Sí, claro. Gracias. Gracias a ti. Gracias.